Buenos días, hermanos. Dios me les bendiga. Vamos a desarrollar, a continuar Tito, de la 3, capítulo 4 al 5, que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Al inicio de esta lectura, hermanas, nos encontramos con un gran contraste entre el estado de perdición que el hombre se encuentra. Eso lo vimos el día de ayer en el versículo 3. Con la gracia divina que describe el versículo 4, después de describirnos cómo éramos en nuestra vida pasada, antes de rendirnos a Cristo, pasamos ahora a contemplar la maravillosa gracia y la misericordia de nuestro Dios. La gran noticia, hermanas, es que ya no somos lo que éramos antes. Ha habido un profundo cambio en nosotros cuando hicimos de nuestro Señor Jesucristo el Señor y Rey de nuestra vida. Pero el apóstol Pablo quiere resaltar, fíjense, que en este cambio no se puede atribuir a ningún esfuerzo nuestro. Todo se lo debemos a Dios. Este es el énfasis que vemos de inmediato en estos versículos, que es el 4 y el 5. Él es quien tomó, dice, la iniciativa y llevó a cabo nuestro rescate. Pablo aquí nos habla de la manifestación de la gracia de Dios, empleando dos frases: la bondad de Dios y su amor hacia la humanidad. Estas dos frases, hermanas, están estrechamente vinculadas entre sí, que Pablo emplea un verbo en singular, y aunque hay dos sujetos, dice la bondad de Dios y su amor se manifestaron, porque se trata de una sola realidad expresada en dos palabras: bondad y amor. El lenguaje humano siempre se quedará corto al expresar las grandes y sublimes realidades de Dios y su obra. Aquí Pablo nos dice, en primer lugar, que Dios ha sido bueno en su trato con nosotros. Una pequeña palabra elemental y sin embargo muy pobre para hacer justicia la inmensidad del amor de Dios manifestado en nuestra salvación. Dios, hermanas, además de ser justo, ha sido bueno con nosotras. No se ha limitado a tratarnos como en equidad ni a darnos nuestro merecido, ¿verdad? Que nosotros merecemos por nuestros pecados. Si queremos contemplar que Él es lo que merecemos, solo tenemos que volver a leer el versículo 3 que estudiamos el día de ayer. Que hemos vivido, dice, en necedad, cuando la sabiduría de Dios estaba siempre en nuestro alcance. Hemos vivido en desobediencia, alzándonos en una absurda rebeldía contra nuestro Rey y Señor. Hemos vivido también, hermanas, extraviadas, siguiendo caminos que para Él no eran, nosotros queríamos que eran derechos, pero no, hermanas, que solo conducían a la muerte. Y repudiando el camino de la santidad, por la cual hemos acabado, dice, a veces hemos acabado descarriadas, perdidas, alineadas e inútiles. Hemos vivido como esclavas de nuestros propios pecados. En algún momento en nuestra vida, a veces también hemos sentido, ¿verdad?, malicia con nuestro prójimo, o sea, hemos tenido envidia, ¿verdad? Nos hemos comportado injustas, guiadas siempre por nuestro profundo egoísmo. Algunas veces hemos pecado, hermanas, y aborrecemos otras cosas que dicen, ¿verdad? Que dicen el capítulo del versículo 3 que leímos ayer. Dice, ¿qué merecemos, verdad? Por haber a veces hecho estas cosas que no son agrado a Dios, ¿verdad? Si sabemos que Dios siempre es justo, ¿verdad? Recto, imparcial e íntegro con nosotros. ¿Cómo debía de tratarnos Él, verdad? Por haber hecho todas esas cosas, con un juicio fulminante, ¿verdad? Con algún tipo de castigo, ¿verdad? Y a veces hasta con la condenación de la vida eterna. Pero sin embargo, hermanas, como dijo el salmista en el Salmo 103, del 10 al 11, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están
están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. En su inmensa bondad, Dios ha provisto una solución inmediata a la cual el juicio puede seguir siendo aplicado con justicia y a la vez el pecador puede ser perdonado, ¿verdad? Como juez, Dios puede perdonarnos sin que su perdón haga violencia a los demás de su justicia. En su primera manifestación, Jesucristo, hermana, vino con la intención expresa de proveer siempre, ¿verdad? Él se dio, dice, a sí mismo por nosotros. Murió en nuestro lugar, llevando sobre sí el castigo de nuestras rebeliones. Él es juez justo. Él es juez justo. Exige el pecado de nuestros pecados. Luego se ofrece a sí mismo como nuestro sustituto para pagarlo. La cruz de Cristo es la medida de la bondad de Dios. Esa pequeña, insignificante palabra, bondad, empieza a tomar forma, hermanas, cuando contemplamos el sacrificio de nuestro Salvador. Dios es bueno. Su bondad se ve que pudiendo y debiendo tratarnos con toda severidad, quiso ir más allá de sola actitud y mostrarnos la abundancia de su misericordia. Sin duda, Pablo aquí sintió una viva emoción cuando escribió estas palabras. Y nosotros deberíamos, hermanas, compartir su sentimiento. Si Dios no fuera la clase de Dios que es, hermano, ¿qué sería de nosotros en estos momentos? ¿Cómo debemos de agradecerle el hecho de que además de recto y justo, sea compasivo y bueno? Y lo es, y sigue siéndolo, aun cuando aquella bondad suya implicara tener que pagar el mismo precio de nuestra culpa. Y no solo ha manifestado en nuestras vidas la bondad de Dios, sino también su amor con la humanidad. La obra salvadora de Dios es el mayor acto de amor en la historia humana, fíjense. Pero la inmensidad de su amor queda en pequeñecidas si se reduce a un mero acto caritativo. Dios ha dado a su Hijo unigénito, ha tomado forma humana para darse a sí mismo. Dios no muestra su amor solo en algún grupo de personas, ¿verdad? Él lo da para todo, aún sin merecerlo, dice su compasión, sino a todos los hombres sin discriminación. Dios ama a todo el mundo. Dios nos ha amado en nuestra condición, dice, de que somos enemigos, rebeldes, necios, extraviados, ¿verdad? Miremoslo siempre como lo miremos, el amor de Dios es incomparable, esta hermana, hacia nosotras. Es muy importante que siempre recordemos que aunque Dios odia el pecado y lo juzgará, y aunque su justicia, su honor y su veracidad también forma parte de su carácter divino, sin embargo, la Biblia, hermano, revela que su característica más esencial en cuanto a su trata con el ser humano es el amor. Su sentimiento hacia nosotras, a pesar de todo lo que somos y de lo bajo que hemos caído, no son de antipatía o rechazo, sino de compasión y amor. Sus intenciones en principio no son destrucción, sino de salvación. Compasivo y clemente, dice, es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. Como un padre se compadece de sus hijos, aquí se compadece el Señor de los que le temen. Eso lo vemos en Salmo 103, del 13 al 14. El gran amor de Dios, hermanas, por supuesto, contrasta radicalmente con nuestra manera de ser, ¿verdad? ¿Cómo debemos de actuar? Sino que nos dedicamos a odiarnos los unos a los otros y luego a veces todavía rechazamos, ¿verdad? Nos quejamos a veces de Dios, pero sabemos que a pesar de todo eso, Él siempre nos ama. Es la entrega que Él hizo, ¿verdad? La muerte que Él murió en la cruz, ¿verdad? Que Él nos demostró, dice. Esto se manifiesta el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación
por nuestros pecados. Después de escribir estas palabras, hermano, el apóstol Juan saca una moraleja, fíjense, a nuestra vida, tomando buena nota de ella, porque en la misma moraleja implica en el texto de hermanos, sí. Dios nos ha amado así, nos ha mostrado también evidencia de su amor, bondad, como nos, ¿verdad, hermanas? Y quizás sea por eso lo que el apóstol, en un sabiendo que el amor de Dios se dirige a todos los hombres, ¿verdad? Y esta es la bondad que Dios siempre quiere, ¿verdad? En nosotros. Dice para verlo, por lo tanto, aquí Dios no es nuestro Salvador, ¿verdad? Es la persona que puede decir, Dios mi Salvador, que puede dar fe, haber visto algo, el amor y la bondad de Dios que nosotros hemos visto cada día en nuestras vidas. Esta es la pequeña meditación, hermana. Dios me les bendiga. Amén, Laurita.